Ustedes saben que cuando hablamos de temas médicos a mí me encanta abordarlos porque, insisto, es uno de los segmentos más que más expectativas generan nuestros amigos televidentes. Está Giancarlos Murillo, que es especialista en medicina regenerativa y fisioterapia, y vamos a hablar de cómo evitar una cirugía de columna, qué alternativas médicas se plantean, porque hasta hace algunos años la cirugía era la única alternativa y la que los médicos recomendaban. Giancarlo, un placer tenerte por acá con nosotros, ¿viste? Justo, fíjate que primero que nada es importante mencionarle a las personas un poco de estadísticas, ¿verdad? Para que nosotros nos demos cuenta, hay por lo menos un 18% de la población que va a tener en un mes dolor de columna. Un 33% de las personas pueden tenerlo en unos 6 meses. Y un 70% sí o sí en un año va a tener problemas de columna. ¿Es de los problemas más comunes de hecho, que atendés, por ejemplo? Sí, de hecho es a nivel mundial está en el número 7 de la escala de todas las patologías observadas por la OMS. Es decir, está los problemas de ataques del corazón, el cáncer, el SIDA y otras cosas. Y el dolor lumbar está en número 7 de importancia. Entonces, es impresionante porque, de hecho, también es importante mencionar que a nivel de salud, en el sistema de salud, donde más se gasta dinero, es en el problema de columna. De veras. ¿Por qué eso? Yo siempre he dicho que es tal vez una de las partes del esqueleto humano, del cuerpo humano, tal vez más delicada o que menos se cuida. Bueno, tiene un proceso, digamos, muy versátil donde habemos personas que trabajamos en trabajos estacionarios principalmente. Hoy por hoy lo que se está generando mayor problema son los problemas estacionarios, es decir, las personas no están haciendo ejercicio, las personas permanecen mucho tiempo sentadas o mucho tiempo de pie, ¿verdad? Y entonces la falta del movimiento y la pérdida de las curvas fisiológicas de la columna se van generando muchas veces problemas. De hecho, cuando tenemos un problema de columna, lo más, digamos, mencionado en la parte clínica que se le da mucha relevancia son las hernias discales, las estenosis, las radiculopatías, cuando ya una persona tiene un problema de nervio ciático, ¿verdad? Y le está doliendo la parte de la columna. Tenemos personas que van al gimnasio, por ejemplo, y después de unos ciertos movimientos les genera dolor. Y hay otras personas que son adultas mayores que tienen desgaste de la columna y les está generando dolor porque, por ejemplo, se han disminuido los espacios, ¿verdad? Y eso está provocando que las raíces nerviosas generen tanto periféricamente en la zona de la lumbar como irradiado hacia donde van los nervios, ¿verdad? Que van hacia abajo. Entonces, hay muchas formas de tratar estos problemas. Y los estudios científicos nos revelan de que no es mejor, ¿verdad? No es mejor hacer una cirugía que un tratamiento de rehabilitación conservador, ya que muchos pacientes que se hacen una cirugía pueden tener recurrencias de este problema a partir de un año después de la cirugía. Ahora, cuando hablamos de en qué circunstancias normalmente antes se decía es cirugía sí o sí, ¿y qué alternativas se plantean? Yo creo que a lo mejor no vamos a poder desarrollar todas, pero claro, tratemos de abordar las más comunes o por lo menos las que vos has tenido conocimiento y has practicado. Por supuesto. Bueno, nosotros realmente tenemos mucho éxito en este tipo de tratamientos porque llevamos casi 20 años haciendo tratamientos de fisioterapia avanzada. Últimamente, en los últimos años, después del 2018, nosotros integramos tanto tecnologías como las que se pueden observar en pantalla, que es un equipo que se llama sistema superinductivo de alta potencia, donde tiene hasta 3-4 Tesla de potencia el campo magnético, y eso produce un efecto desinflamatorio, un efecto relajante y además contribuye a reducir las hernias discales a través del efecto que está produciendo. Pero no hay que descartar que una persona, a pesar de que se le puedan aplicar equipos profesionales,
se tiene que hacer un tratamiento de corrección, ¿ver? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aplicar un equipo, ¿verdad? Pero tú has visto, por ejemplo, ¿verdad? Voy a aprovechar la oportunidad de que en algunos momentos tu hijo ha llegado a nuestra consulta y nosotros, a pesar de que andaba un dolor tal vez en el codo, le hacemos un ajuste vertebral. ¿Por qué? Porque las raíces nerviosas tienen efecto hasta el brazo, hasta el codo, y hay muchas veces incluso que algunas personas le hacen una cirugía del túnel del carpo. Ese es bastante común. Sí. Y sabes que nosotros hemos resuelto ese problema tratando el cuello y no tratando el túnel aquí, porque el origen del problema está en las cervicales, donde están el inicio de las raíces nerviosas, y entonces desencadena el dolor en el túnel del carpo, pero esto es solamente la sintomatología, no el origen. Entonces cuando hacen una cirugía de acá, pues por el momento se desinflama, pero luego, como esto sigue latente, entonces luego vuelve otra vez a tener problemas. Podemos entender entonces que hay que hacer un abordaje integral. Totalmente. O sea, no es solamente te duele el cuello, por decirte algo, y voy a tratar el cuello, no necesariamente el resto de tu cuerpo. Así es. Y nosotros tenemos un protocolo. Hemos creado un protocolo exitoso, diría yo, en un 95% de los casos tenemos un retroceso del problema y hemos ayudado a librar a muchas personas de cirugía cuando ya estaban programadas para un mes. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un protocolo de tratamiento donde integramos técnicas avanzadas de rehabilitación física, maniobras vertebrales de biosteopraxia, que por cierto es un curso que se va a venir a impartir nuevamente aquí en Nicaragua, que lo imparte un mexicano. Además de eso, aplicamos también equipos profesionales de alta, digamos, tecnología, y aplicamos también, integrado a eso, la medicina regenerativa, que es algo de lo que está en auge ahorita. Estamos hablando de plasma rico en plaquetas, células madre, tenemos órganos preparados que también se aplican, son productos homeopáticos que los aplicamos cercano a la zona y eso está generando un efecto beneficioso al paciente. Entonces, en el caso de las células madres, cuando hablamos de un problema, un desgaste, por ejemplo, de la columna, ¿las células madres es una opción? Es la mejor opción, no es la opción, es la mejor opción. Las células madres tienen la capacidad de multiplicarse indefinidamente y de diferenciarse en hueso, músculos, tendones, ligamentos, neuronas, hepatocitos, células del miocardio. O sea, nosotros hacemos células madres, por ejemplo, para todos los pacientes que tienen hernias discales o desgastes articulares. Lo hacemos para pacientes que tienen diabetes, para pacientes que tienen Parkinson y otros tipos de enfermedades también como fibromialgia, artritis reumatoide. Entonces, pero siempre pasan por un proceso de evaluación clínica para definir si a este paciente le conviene. Porque previamente podríamos hacer incluso un procedimiento de desintoxicación, de mejorar primero el proceso álgico o el dolor que anda el paciente para después hacerle el proceso. Cuando hablamos de medicina regenerativa, Jan, te estás refiriendo a que el abordaje de un problema no es únicamente ir al problema, sino, corregime si no es así, sino ver al enfermo de manera integral. Totalmente. De hecho, nuestros esquemas, ¿verdad?, aunque se salen un poquito fuera de la norma, por decirlo así, dentro de lo convencional, nosotros integramos también medicina bioenergética y liberaciones emocionales. ¿Y por qué te digo esto? Porque es imposible pensar que una persona que lleva más de 2 meses, incluso te puedes encontrar gente con 10 años de una enfermedad, 20 años de una enfermedad, que no haya pasado por este proceso y no se sienta agotado, frustrado, depresión, angustia. Todos esos procesos que son crónicos generan en la psique un efecto psicológico emocional. Y entonces cuando nosotros lo abordamos integralmente, estamos tratando también la parte emocional de las personas, que es muy importante, no lo podemos dejar de un lado. De acuerdo, por eso vemos casos, y voy a esto, que uno de los problemas más comunes
no sé científicamente cómo o técnicamente cómo se llama, el dolor de la parte de arriba de la espalda. Ajá. Cuando tenés una carga de estrés. Sí, totalmente. Entonces, a lo mejor allá tenés alguien que tiene ese problema. Sí. Y entonces se trata el punto, pero no necesariamente la causa. Ok, eso es más común de lo que tú te puedes imaginar. Mira, muchas personas van al médico porque sienten dolor en el cuello, tensión en los hombros. Y entonces las personas les recetan fármacos, por ejemplo, pastillas, les recetan relajantes musculares y analgésicos. Pero ¿qué sucede? Si el paciente no entiende cuál es el factor predisponente que les está generando ese proceso de tensión en los músculos, porque los músculos solamente responden a un pensamiento. Si yo digo a un estímulo. Brazo, sí, si yo voy a levantar el brazo, yo lo pienso para hacerlo, ¿no? No puede existir un movimiento sin que yo lo piense. Por lo tanto, los músculos involuntariamente se tensan como a forma de protección de nuestro cuerpo. Entonces, se tensan porque estoy teniendo un conflicto, estoy teniendo un problema en el trabajo, estoy teniendo un problema con mi esposa, con mi hijo, etcétera. Y eso desencadena en nuestro cuerpo un sinnúmero una cascada de adrenalina, cortisol, una sopa inflamatoria que va y prácticamente nos cocinamos en nuestra propia sopa de estrés, ¿me entiendes? Y ahí deberíamos de entender, no solamente tratar, deberíamos de entender el problema y llegar al fondo del origen para poder tener un buen resultado. Bueno, Jan, podemos hablar mucho de este tema. Yo creo que es uno de los problemas más comunes. Bueno, mismo lo mencionabas en datos y en cifras. Y cuando usted vaya entonces a chequearse, debe hacerlo de manera integral. Totalmente. A lo mejor hay un tema recurrente que le ha acompañado toda la vida y usted no le ha dado la atención. Y va únicamente por el dolor, digamos, hacia al chequeo, ¿verdad? ¿Cómo te encontramos, Jan, por favor? Bueno, pues nosotros tenemos, gracias a Dios, ¿verdad?, 3 sucursales aquí en Nicaragua, 2 aquí en Managua, en Bolonia y en Lindavista, y también estamos en Estelí. Así que nos pueden buscar fácilmente como ceprofis.com en nuestra página web para que puedan ver todo lo que nosotros tenemos. Y además también en Facebook como Ceprofis, también tenemos nuestra página en YouTube. Así que pues ahí hay mucha información, quizás algún tema de que le interese y quiera investigarlo, o nos escribe a nuestro WhatsApp 83716578, que igualmente aparece en nuestras redes. Muchas gracias, Jan, por esa información que nos trajiste. Vamos a pasar al otro lado. Se encuentra Gabrielito, adelante.